noches, es un orgullo estar con ustedes en esta transmisión de Pregúntale al Terapeuta, el programa de Centro Ser que hemos estado transmitiendo con diferentes temas. Y el tema de hoy, precisamente, es un tema muy interesante, que es cuando la pareja no es pareja. Y si me lo permiten ustedes, y en lo que pueden comenzar a llegar algunas, algunas preguntas, yo quisiera hacer una pequeña introducción a este tema. Ciertamente, ocurre que cuando tenemos nosotros una relación de pareja, no siempre nos sentimos cómodos. Hay cosas con nuestra pareja que nos hacen sentir que las cosas no son parejas. Y en ese sentido, el tema de hoy es qué tanto de veras es justo, qué tanto la justicia se puede dar en la relación de pareja. Y en este sentido, sí quisiera yo pues invitarles a que platiquemos de esto. También hay otro concepto que es muy interesante. Las parejas no son parejas, nos vamos haciendo parejas. Y yo quisiera que pensáramos un ratito en un río. Las piedras del río están siendo alisadas, limadas por el agua que va pasando. Y así poco a poco estas se van haciendo cada vez más parejas, más lisas, menos ríspidas. De la misma manera, cuando yo tengo una pareja, comenzamos a vivir a veces momentos dolorosos, pérdidas, enfermedades, quizás algunas cosas que nos pudieran estar lastimando, y todo eso nos va animando y nos va haciendo cada vez más parejos. ¿Por qué? Porque la vida misma nos va haciendo que seamos mejores. En fin, aquí estamos ya y nos está llegando ya alguna pregunta, Tere. ¿Sí? Aquí preguntan, ¿por qué las mujeres nos culpamos si algo anda mal en la pareja? ¿Por qué las mujeres se culpan, nos culpamos, si algo anda mal en la pareja? Miren, para entender qué es lo que está ocurriendo con nosotros, tenemos que entender nuestra cultura. Y nosotros vivimos en una cultura machista, una cultura impregnada también de todo este mal sentido del cristianismo, del catolicismo, y que nos va llenando de culpas. A la mujer principalmente se le han atribuido ciertas características que para ser una buena mujer tiene que ser abnegada, tiene que ser una mujer que soluciona las cosas, tiene que ser una mujer que atiende el hogar y que el hogar tiene que estar siempre muy bien ordenado. De tal manera que en este espíritu machista, cuando las cosas no salen mal, es muy fácil que el hombre le eche la culpa a la mujer de que las cosas no están bien. Pero voy más lejos. Ni siquiera es eso, a veces es la propia mamá. Recuerdo un caso de una mujer que se quejaba de los problemas que tenía con su marido y realmente hasta su mamá le dijo, es que tú no tienes la suficiente paciencia. Cuando el hombre era alcohólico y hasta la golpeaba. Yo creo que estos son creencias que hay que ir eliminando. Las mujeres son valiosas como los hombres lo somos. Y la opinión de las mujeres y sus puntos de vista son tan valiosos. Es muy importante trabajar en este asunto de la pareja para ser más parejos, para ser más iguales. Bien. Buenas noches, Montserrat, veo que ya estás por aquí. Y Heidi también ya estás por acá. Muchas gracias. Un abrazo por andar con nosotros en este momento. Cuca, gracias, Jessy, ¿cómo estás? Sí, bien. Gracias por tus comentarios, Monse. ¿Hay alguna otra pregunta que nos hayan hecho, Eric?
Sí, aquí tenemos otra. ¿Hasta dónde es sano ceder en una relación? ¿Hasta dónde es sano ceder en una relación? Ya desde de que la palabra es ceder, ya estamos teniendo aquí un problema, porque el que cede finalmente se va cargando poco a poco de emociones y sentimientos que no van a ser muy útiles en un futuro. El rencor, el resentimiento se va juntando de tantas cosas que se. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ir hacia una relación asertiva, poder decir con el mejor cuidado posible, con la mejor manera como podamos decir, pero decir muy claramente cómo nos estamos sintiendo, qué está ocurriendo en nuestra relación, qué nos gusta, qué nos disgusta, qué es lo que podemos esperar que no nos lastime, o de qué manera podemos también preguntarle a nuestra pareja qué es lo que desea para sentirse más contento. Pero no se trata de ceder, se trata de mantener una conexión pareja, una conexión de iguales, a donde podamos de veras ser respetados, respetadas mutuamente. En el curso de nuestra educación, en muchas ocasiones se nos ha acostumbrado a ceder. En la educación agresiva machista, cuando el niño quiere hacer notar que no está de acuerdo, en muchas ocasiones se le reprime, se le regaña, inclusive hasta se le puede golpear porque es un impertinente. El, hay una especie como de chiste, ¿no? Que es aquel niño que se acerca a sus padres y les dice, oye, ¿por qué no me dejan salir? ¿Sí? Y no tengo por qué darte explicaciones, ¿eh? ¿Por qué no? Y no me estés contestando. De tal manera que entonces el niño llega un momento en que comienza a ceder su propia libertad y sus propios deseos. Es muy importante que recuperemos esa capacidad de poder elegir lo que nosotros necesitamos. ¿Alguna otra pregunta, Tere? ¿Sí? ¿Qué son los celos? ¿Qué son los celos? Esa es una pregunta magnífica. Los celos es una emoción, es un sentimiento que tenemos cuando creemos que vamos a perder algo valioso. Y más aún, cuando creemos que ese algo valioso se nos va a quitar. De tal manera que si nos vamos a los orígenes de nuestra mente, pues por supuesto que nosotros tenemos el impulso de cuidar lo que nos satisface, lo que nos hace felices y no permitir que alguien más se lo lleve. Recuerdo un caso de un bebé que por una u otra circunstancia de enfermedad fue privado del seno de su madre cuando todavía era lactante. Desde luego que lo que ocurrió es que él se hizo alguien que estaba protestando y que estaba queriendo que regresara ese amor, ese pecho, ese calor, esos cuidados que había perdido. Y en ese momento comenzó a tener una rabia muy grande que lo llevó a ser un niño incómodo. Imaginen entonces que nosotros nos quedamos con esa postura infantil de estar esperando de la pareja, de la mujer, del hombre, según el caso, que nos siga satisfaciendo como si fuéramos niños, como si necesitásemos realmente de él o de ella. Desde luego que entonces, en la medida en que haya otras personas que puedan quitarnos su tiempo, su sexualidad, su ternura, sus atenciones, nos vamos a sentir muy agresivos. Y es bien interesante, porque a veces inclusive se dan casos donde los padres, los papás, se ponen celosos hasta de sus propios hijos cuando la madre está cuidando a los niños.
Y en muchas ocasiones hay reacciones muy agresivas cuando la mamá le está aplicando a su propio hijo demasiado tiempo. ¿Por qué es esto? Porque este señor hipotético que estoy comentando, pero que ustedes conocen a muchos de ellos, ¿sí?, no creció lo suficiente, no pudo hacerse lo suficientemente adulto como para satisfacerse a sí mismo. El niño, la niña, son seres muy vulnerables y muy inmaduros. Y claro que necesitan de sus padres para poder sobrevivir. Cuando las familias son numerosas, no solamente sus padres, a veces también son los hermanos, a veces también son los tíos, si son cercanos. ¿Sí? Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, conforme van madurando, conforme de bebés se hacen niños, de niños se hacen adolescentes, después adultos jóvenes y después adultos, cuando la fiesta va bien, el adulto ya no necesita de nadie que lo cuide, de nadie que lo oriente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ya puede vivir sin esos celos del miedo de que le quiten algo vital. Los celos entonces tienen mucho de inmadurez. Y yo lo que diría es importante que nosotros aceptemos nuestros celos, no para patrocinarlos, sino para darnos cuenta de que lo tenemos y comenzar a resarcir, a curar aquellas heridas de la infancia que no nos permitieron ser completamente independientes. Bien. ¿Tendremos otra pregunta? Sí, aquí tenemos. ¿Crees que desde que conoces a una persona puedes saber si será una buena pareja? Que si creo que cuando conoces a una persona puedes llegar a saber si se da una buena pareja. Bueno, la verdad eso no es posible. Cuando recién conocemos a una persona, apenas estamos conociendo lo más superficial de esta persona. Su belleza, su gallardía, su educación, en fin, y en ese sentido, bueno, pues qué bueno que conozcamos a alguien que nos hace sentir amabilidad, que nos hace sentir atracción y que nos hace sentir esas cosquillitas que son el amor. Sin embargo, reconozcamos que el amor siempre es una locura y el amor además siempre está ocultando cosas para que podamos ser la pareja de esa pareja. En muchas ocasiones ocurre que con tal de tener esa pareja, desoímos incluso a nuestros amigos, a nuestras amigas, que se nos acercan y nos dicen, pero ¿cómo es posible que tú, siendo como eres, andes con una persona así? Y entonces nos da por estar negando y justificando. ¿Qué tenemos que hacer ante una pregunta como la que nos hace? Tenemos que tener esa serenidad como para darnos cuenta que estar enamorado es una cosa muy sabrosa y muy rica, pero es una locura. Y comenzar a tener espacios para poder observar lo que realmente pasa. Ya les van unos cuantos tips. ¿Cómo es la familia de tu novio, de tu novia? ¿De quién está aprendiendo a amar? ¿Y qué calidad de relación tienen sus padres, sus hermanos entre sí? ¿Y cómo se maneja en esa familia la agresión? ¿Cómo se maneja en esa familia la asertividad? ¿Cómo se maneja en esa familia la libertad de hombres y mujeres, etcétera, ¿no? Si yo estoy viendo que el que puede ser mi suegro, pues es una persona irresponsable, si yo estoy viendo que la que va a ser mi suegra es una persona controladora, que quiere que su hijo esté siempre con ella, pues lo más seguro es que voy a tener dificultades de pareja. Otro tip muy importante es obsérvate a ti mismo y observa a tu familia sin idealizaciones. Papá, mamá hicieron lo mejor que pudieron para educarnos, pero nos educaron con todos sus recursos, pero también con todas sus limitaciones.
Me gusta pensar que la vida es una especie de carrera de relevo. Bien, decía yo que nuestros padres eh, hicieron todo lo que pudieron, pero también nos heredaron sus limitaciones. Y estas limitaciones, lejos de quejarnos de ellas o de sentirnos víctimas porque mi papá no me quiso, porque mi mamá no me dio, vamos a convertirlas en retos. La pregunta no sería cómo, cómo debo de saber si la persona que acabo de conocer es una buena pareja, sino cómo puedo yo saber que yo puedo ser una buena pareja para esa persona. Recuerdo una persona que me consultó que se quejaba que su marido era alcohólico y que cuando se alcoholizaba, pues se ponía muy bien. Y entonces, lejos de que la pregunta fuera para que él deje de tomar, la pregunta primera es, ¿sí? ¿Cómo hacer para que pueda vivir de esa manera? Cuando ella se dio cuenta que no, entonces comenzó a hacer cosas, ¿sí? Donde realmente comenzó a poner los puntos sobre las sillas. Cuando le pidió el divorcio a su marido y además se lo pidió con un abogado, el marido inmediatamente se fue a Alcohólicos Anónimos y dejó de tomar. Cuando las cosas se hacen en serio, las cosas sí dan resultado. Cuando las cosas se hacen de mentiritas, bueno, pues puede pasar ahí la vida, ¿sí? Sin que ocurra nada. Nos están preguntando cuáles son las consecuencias que hay del divorcio sobre los hijos. Esta pregunta es tremendamente importante. Las consecuencias no son las del divorcio, las consecuencias son las de un mal matrimonio, que a veces se compone cuando pasa ya por el divorcio, y entonces ya los padres del uno y del otro pueden ser mucho más libres con sus hijos cuando no tienen que estar quedando bien con alguien con el que no se llevan. En muchas ocasiones, cuando están las personas en terapia, uno sale a aquella herida de cuando mis padres se divorciaron, cuando mi madre hizo tal cosa, cuando mi padre hizo tal otra. Sin embargo, cuando comienzas a escuchar más la historia, te das cuenta que mínimo un par de años antes de ese divorcio comenzaron las dificultades y comenzaron a lastimarse los hijos. La pregunta sería, ¿cómo podemos hacer para no lastimar a nuestros hijos? Y entonces la respuesta puede ser, no los involucres en la solución de los problemas de la pareja, porque no son los problemas de los hijos, son problemas de la pareja. Recuerdo ahorita una mujer que se quejaba amargamente con su hija de 12 años por las infidelidades de su marido, es decir, del papá de la muchacha. Y ella se sentía muy incómoda porque realmente quería al papá y se lo estaban destruyendo. Lo más interesante es que ella misma, después en su terapia, comentaba que comprendía muy bien por qué su papá hacía eso, porque a veces su mamá le parecía a ella también insufrible. Pero meter a los hijos en los problemas de la pareja es una buena manera de echarles a perder la vida, o cuando menos, de ponerles mucho más difícil el reto del que hablé hace rato. Bien. No sé si tenemos alguna otra pregunta, Tere. Está un poco relacionada con las anteriores que dice, ¿cuáles serían los focos rojos que tendríamos que ver al iniciar una relación? ¿Cuáles son los focos rojos que tendríamos que ver al iniciar una relación? Yo creo que reiteraría con lo anterior. Los focos rojos es qué tan a gusto verdaderamente me siento con la relación como es, no como quiero que sea. Si en este caso, que comentaba yo hace rato, si la señora cree que va a ser feliz cuando él deje de tomar, el hecho es que él no ha dejado de tomar.
Entonces la pregunta sería, ¿sí? ¿Yo puedo ser feliz con un hombre que toma? O si él, por ejemplo, pudiera decir, es que cuando ella realmente deje de pensar en su exnovio, yo voy a ser feliz. Pues no, la pregunta es si puedes ser feliz mientras ella piensa de su exnovio. Si no es así, pues entonces esos son focos rojos, porque para que haya una relación de pareja tiene que haber áreas de perdón. Y las áreas de perdón son áreas de comprensión. Si yo no puedo comprender el por qué están las cosas como están, no podré solucionar esto. Y en muchas ocasiones ser pareja es también el podernos lastimar porque somos las gentes más próximas. ¿Quién es la persona que más te puede lastimar? Pues quien está más cerca de ti. ¿Quién es la persona que más te puede consolar? Pues quien está más cerca de ti. La vida de pareja es una vida donde en muchas ocasiones tenemos que disculpar, en muchas ocasiones tenemos que disculparnos. Y entonces la pregunta es, ¿el margen de tolerancia que yo tengo es suficiente para tolerar la tacañería, para el control, los celos, las visitas constantes de su familia? Si yo tengo esa tolerancia, pues adelante, sé generoso y entrega esa tolerancia. Si no tengo esa tolerancia, no estés perdiendo el tiempo. Esos son focos rojos de que tu relación va a ser mucho, muy difícil. Bien, pues nos quedan 5 minutos y me gustaría, antes de cerrar esto, hacer una pequeña comentario acerca de los diferentes tipos de amor. Hay un amor que es el amor filial, que es el amor que hay en la familia, y que es el amor que yo llamaría primo. Imaginen un ratito a una mamá que está amamantando a su bebé y cómo ella está viendo a su bebé cómo se alimenta y cómo el bebé está viendo los ojos de su mamá. Y esa es una relación de amor perfecta. ¿Por qué? Porque una se entrega y el otro recibe. El amor adulto es un amor que da. El amor infantil es un amor que recibe. El amor filial entonces es ese que nos acuna y que nos permite llegar a ser adultos en la medida en que vamos siendo satisfechos en estas necesidades infantiles. Este bebé, el que estamos imaginando en este momento, es un bebé perfectamente vulnerable. Sin el amor de esa mamá, seguramente va a enfermar, incluso puede ser que muera. Ha habido experimentos muy difíciles a donde se ha visto que los bebés mal atendidos, pues ciertamente no es fácil que sobrevivan y es muy fácil que tengan muchas enfermedades. Pero por fin, este bebé un buen día se desteta, la mamá le comienza a alimentar con cucharita, después él agarra la cucharita, después un buen día está sentado en su periquera, comienza a comer con su platito y un buen día resulta que ya se sienta a la mesa y un buen día comienza a caminar y a correr y un buen día ya se va lejos de su mamá, juega mucho a las escondidillas, a los niños les encanta esconderse y que la mamá los encuentre, porque sienten esa ansiedad de dejar de ver a la mamá, pero también sienten el reto de ya ser libres. Y así este niño que estamos imaginando llegará a un momento que se vaya a la guardería, que se vaya a la escuela, que tenga allá sus amigos, que tenga ya sus iguales, y un buen día resulta que llegará la pubertad y le gustarán tener relaciones con sus amigos, con sus amigas, y será un adolescente y nos pedirá permiso para ir a la fiesta y nosotros con mucho cuidado estaremos viendo que vaya teniendo cada vez más recursos, que se haga más responsable de sí mismo y un buen día nos avisará que no vive con nosotros. Si ese adulto
que nos ha avisado que no vive con nosotros, es capaz ya de financiar su vida, es capaz de cuidar su vida, es capaz de cuidar las relaciones con sus iguales, es capaz de estar siendo un buen ciudadano asertivo, hemos hecho un buen papel. Y entonces esperemos que ese hijo, que esa hija se encuentre con una pareja tan maduro como ellos, y tan maduro como se puede ser a los 25, 30, 35 años, cometiendo errores que en muchas ocasiones nosotros también los cometimos. El amor erótico es el otro nivel. Cuando ya nuestros hijos llegaron a la pubertad, cuando nosotros en aquel entonces llegamos a la pubertad, nuestras hormonas comenzaron a brincar como si fueran palomitas y comenzamos a tener una atracción que antes no conocíamos de niños. Una atracción hacia aquellas personas de otro sexo, la mayoría de nosotros, algunos quizás sean del mismo sexo, pero ya queremos entonces tener nuestros juegos eróticos, tenemos que conocer lo que son los besos, en fin. En alguna ocasión, en una terapia donde había muchachos adolescentes, una pregunta que se hicieron varios adolescentes es, ¿y habrá quien me quiera besar? Y es una pregunta muy válida en la adolescencia y que se tiene que resolver y que ahí ya él o ella es quien tiene que buscar el camino para que se resuelva. Ese amor erótico es un amor que es transitorio. Yo diría que es la puerta del amor maduro. Y el amor maduro es aquel que se basa en la amistad. Cuando no solamente nos deseamos, cuando no solamente tenemos un proyecto en común, sino cuando ya también somos capaces de reírnos juntos, somos capaces de jugarnos bromas, somos capaces de llorar la pérdida de algún ser querido, ¿sí? Y somos capaces de acompañarnos, como se dice, en las buenas y en las malas, pero acompañarnos. Y así pudiésemos hablar que se llega hasta el amor ágape, que es el amor sublime, el que tal vez habló en alguna ocasión Platón, ¿sí? ¿Y qué es ese amor que nos conecta con el espíritu? Ojalá y todos ustedes encuentren ese ágape y pronto, y muy pronto, hayan transcurrido por todas estas etapas del amor. Muchas gracias por su atención y por favor me pongo a sus órdenes en este Centro Metepec para contestar más preguntas o tal vez para algún taller o para alguna terapia que se les ofrezca. Muchas gracias, estoy a sus órdenes.